La bienvenida nuevamente a un nuevo club de lectura. Una alegría, como siempre, sentarnos en esta mesa para pensar en libros, recomendarnos lecturas, reflexionar y escuchar siempre invitados. Y en este caso, nuestra invitada de lujo es nuevamente la licenciada en Psicología, Fernanda Lago. Bienvenida, Fer. Bueno, muchas gracias. Ya es mi segunda vez por acá. Sí, señora. Muy contenta. Sí. Tuvimos un precioso programa con Fernanda acerca de Mafalda, esta tira cómica, nada más ni nada menos, que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM. Si es que quizás usted nos está escuchando, bueno, fíjese que en Club de Lectura RTM en YouTube puede encontrar este programa que hicimos con la psicóloga Fernanda Lago acerca de Mafalda y todos nuestros programas anteriores de este ciclo que hemos iniciado. Van a ser unos 30 y poco de programas. Estamos allí en Club de Lectura RTM en YouTube. También pueden encontrar estos programas en formato audio, por ejemplo, en Spotify o en otras aplicaciones de podcast. Buscan también allí Club de Lectura RTM y encuentran todos estos contenidos. En este caso, Fer, bueno, vamos a encarar otro libro de los que estuvimos charlando. Bueno, decíamos, ¿no? Sobre qué te gustaría compartir, qué libros te interesan, qué autores te gustan. Y en este caso nos vas a acercar un texto de C.S. Lewis. Lewis, para los más puntillosos en cuanto a pronunciación anglosajona. Bueno, C.S. Lewis, sobre quien ya estuvimos charlando acá en Club de Lectura con el profesor Stefan Marchenko. Ahí nuevamente tienen otra recomendación de programas para ver. Estuvimos charlando acerca de las Crónicas de Narnia. Hicimos 2 programas con el profesor Stefan Marchenko y bueno, conversamos un poquito acerca de C.S. Lewis y toda su propuesta literaria y también todo su pensamiento. En este caso, ¿qué texto nos querés invitar a leer, Fer? Bueno, para los que lo conocen más como el título en español, es Cartas del Diablo a su sobrino. Uh-huh. El título original es The Screwtape Letters, porque Screwtape es el nombre en inglés para Screwtopo, que lo vamos a ver como uno de los personajes principales, ¿no? Y que se trata de una novela, una narrativa en forma de epístola, ¿no? Está compuesta por 31 cartas que escribe un diablo anciano, digamos, o con amplia trayectoria en el bando del mal, de alguna forma entrenando a un diablo más novato, ¿no? En esto de la tentación y cómo tentar y distintas técnicas y tácticas, ¿no? No es el principal Screwtopo, no es Satanás. Es simplemente un diablo experimentado, ¿no? Que de alguna forma acompaña en un proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, a un diablo más novato. Y ahí falla un poquito la traducción del título al español, ¿no? Porque, y ya aprovechamos a mostrarle, miren, yo tengo esta copia del libro, una bien conocida, y dice Cartas del Diablo. Vamos a mostrarla, no sé si por ahí se ve en cámara para los que están por YouTube. Vos tenés una copia allí impresa de PDF, pero me contabas que vos tenés una compilación de Lewis. Contanos eso, un librito gordo. Sí, supongo que puede estar en distintas librerías, pero acá en Uruguay, bueno, o en distintos países también que está CLC, el Centro de Literatura Cristiana, es una edición que vienen, si no me equivoco, son 7 obras de él. Y entre ellas Cartas del Diablo a su sobrino, que el día de hoy no lo traje, te contaba una jornada un poco larga, y el libro es un ladrillo enorme, de grueso, entonces me trajo una visión más. Allí ¿conociste esta obra, Fer? ¿O ya la conocías de antes? No, la conocía de antes y la conocí primero por un campamento. Sí, creo que fue un campamento universitario cristiano, donde, si no me equivoco, fue ahí, donde una amiga hizo una recreación sintética de esta obra, de Cartas del Diablo a su sobrino, ella personificando a Screwtopo. Wow. ¿Tipo teatro? Sí, pero ella sola
y como si estuviera narrando las cartas, o sea, no totalmente las cartas, pero sí hizo una síntesis. Mirá qué bueno. La recreación física, estuvo muy espectacular. Si no me equivoco, fue en ese momento, yo tendría 19 años capaz. Wow. Alguno menos. ¿Y eso te llevó a la lectura del libro? Sí, Pa, sí, porque qué no lo bueno, conocía. Y después que lo leí, bueno, a todos aquellos que lo habrán leído saben lo que es, y a los que no, obviamente, como forma parte de la esencia del club de lectura, recomendamos Sí. ampliamente. Recomendamos porque, bueno, dijiste una novela epistolar, porque es una novela escrita por cartas, vos decías, 31 cartas que le dirige Scrutopo a Orugario, ¿es? Orugario, sí. A Orugario, y Sí. se leen con mucha agilidad porque son cartas cortitas y está escrito de una forma bien atractiva. Yo leía, ¿no? Se habla de que es como un género satírico, digamos, Sí. porque lo que hace es permanentemente como una burla. Uno va leyendo y como que te saca una sonrisa. Ojo, dice verdades espirituales fuertes, ¿no? Y en muchos casos incluso citando indirectamente a la Biblia, pero lo plantea de tal manera Lewis que uno a veces como que se ríe y como que dice, mirá, esto es verdad. No sé si te pasó eso al leerlo. Sí, esto que vos decís de la sátira, sí es es el recurso que mayormente predomina en esta narrativa, ¿no? Esto que vos decís, utilizar el humor, la ironía, el sarcasmo para señalar y criticar hábitos, costumbres humanas, ¿no? Y esto de que vos decís, uno sale como una risa ahí, por momentos un poco nerviosa, porque en realidad hay cuestiones con las que uno se identifica que uno hace. Que uno hace o ha hecho, y también creo que lo otro que sorprende mucho es que hay cosas con las que por ahí uno se puede topar, que en el texto aparece como una estrategia diabólica para influir en las personas, pero en realidad hay cuestiones que uno puede decir, pero esto yo pensé que era algo mío, propio, muy propio, como mi forma de pensar, mi forma de... Y en realidad vemos que, bueno, todo el libro trata de ahí como una influencia que el mal trata de ejercer continuamente en la forma en que interpretamos cosas, para mal, ¿no? Obviamente, ¿no? En la historia que nos contamos, en la narrativa que nos contamos sobre ciertos hechos de nuestra vida o sobre lo que el otro hace, pero una forma muy distorsionada y siempre llevándolo para que se desate un poco el caos, ¿no? En una relación o en distintas áreas de mi vida. Y nos cuesta leerlo un poquito porque siempre hay que leerlo como para el contrario. Por ejemplo, habla del enemigo y el enemigo es Dios, ¿no? Lo pone al enemigo con mayúscula y entonces tenemos que hacer como un esfuerzo intelectual de cambiar el chip y ver el contrario. O habla de las cosas buenas o del éxito, pero son cosas completamente negativas, ¿no? Para la persona. Sí, bueno, es lo que ofrece también como una gran particularidad del texto, ¿no? Es una perspectiva totalmente invertida. Entonces, el bueno es el malo y el malo es el bueno. Cuando habla del enemigo, como decías, con mayúscula, siempre se refiere a Dios. Y Satanás es denominado de formas distintas, pero la principal y la que más se repite es el padre de las profundidades, ¿no? Entonces, en realidad, todos los consejos y orientaciones que este diablo experimentado le da, este diablo novato, uno lo toma y hay que hacerlo inverso, ¿no? Vos lo lees, te reís, te identificás, te asustás, lo que sea, pero vos para poner en práctica tenés que hacer un ejercicio tremendo. Claro. Primero identificar que cada vez que habla enemigo se refiere a Dios, pero después tomarlo de la forma inversa. Entonces está diciendo esto y esto y esto, vos tenés que ahí elucubrar lo contrario. Pero es interesante porque, a ver, es un libro que está escrito en primera persona, ¿no? Scrutopo, y donde aparece el desarrollo de la trama y los personajes, ¿no? El principal, bueno, que uno vería, hay distintos personajes. Está Scrutopo, como el diablo experimentado, que escribe las cartas. Orugario o Wormwood en inglés, que viene a ser como es algo así como gusano de madera, ¿no? Lewis explica que quería en esto de la denominación de los nombres, que al nombrarlos, al mencionarlos, surgiera como el desagrado, ¿no? Que tuviese como un tono barroso cuando vos lo pronunciás y que fuese medio... así como una sensación como un poco desagradable, incluso hasta fonéticamente, ¿no? Y menciona también, bueno, está el paciente,
que el paciente viene a ser un muchacho joven, no explica mucho más, que va a ser el punto de ataque de Orugario, ¿no? Al cual Scrutopo le va haciendo recomendaciones y lo va orientando. Después, en otras cartas, también aparece la madre del paciente, ¿no? Sí. Porque distintas cartas tratan de distintos temas. Uno de ellos va a ser, ¿no?, las relaciones familiares, Sí. el vínculo familiar. Sí. Y bueno, y más adelante aparecen otros que se mencionan más generalmente, como una novia, la familia, otros cristianos, pero los principales, digamos, serían Scrutopo, Orugario, el paciente, que es este muchacho joven, y también son mencionados otros demonios, porque además la madre del paciente, digamos, tiene su propio diablo que también ejerce o intenta ejercer influencia en ella. Ahí está. ¿No? Ahí está, y todo colaborando justamente para complicarle la vida a estas personas. Primero, el protagonista, el paciente, está ahí como que sí va a ser cristiano, no va a ser cristiano, va a creer, no va a creer. Ya en la segunda carta, este tío dice, este diablo dice, bueno, veo que fallaste porque tu paciente se hizo cristiano. Y ahí no, en ese camino, el objetivo es hacerlo tropezar, que abandone, ¿no?, su fe o que falle o que peque, ¿no?, permanentemente. Sí. Ese es el objetivo. Sí, el objetivo es que no se acerque a Dios, Ahí que no está. lo conozca, ni Ahí él está. ni nadie, ¿no? Entonces es interesante porque la primera carta dice, bueno, ya se tratan de, y se habla de una lógica de evitar que las personas conozcan a Dios, ¿no? Es bien interesante, empieza hablando también sobre la razón y hace una crítica muy fuerte. Pensemos que este libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, y si bien en el prólogo aclara que las cartas, Lewis mismo aclara que no pueden estar como fichadas en una época determinada, ¿no? Y lo que nos da a entender es que en realidad todas estas estrategias y más son atemporales. Y es real, ¿no? Porque uno las lee, estas cartas hoy, el siglo XXI, y tienen completa vigencia. Sí. Sí, incluso si lo pensamos en la fecha que lo escribió. Claro. Bueno, y hay cuestiones que lo deja ver en varias cartas, sobre todo el final, esto de evitar que una generación de personas se comunique con la otra, ¿no? Entonces, en esto de poner un velo y en aquellas cosas que una generación sobre problemas o cuestiones morales o sobre la razón misma, esto de no buscar, uno dice que tremendo porque ya lo criticaba en esta época, ¿no? Esto de, bueno, lo importante no es la razón ni la verdad, sino que la verdad sea una subdivisión de subjetividades y que entonces, por más que haya, no importa tanto la fundamentación y la comprobación. Esto es a lo que apuntan estos demonios, ¿no? Entonces esto como, bueno, no hay una verdad sola, en realidad hay muchas y depende de más de un sentir, de la época determinada. Y eso, si lo leemos con los lentes, digamos, correspondientes, vemos que es todo lo al revés. Que lo peor que le puede pasar a la humanidad es desvincularse de su propio pasado, de su propia historia o comunidad, como un continuo y no como fragmentos. Claro. Porque lo que apunta es esto, en realidad, que cada generación puede tener su propia verdad que se construye en ese momento, ¿no? Él habla del punto de vista histórico. Y para los diablos eso es genial porque dice, bueno, entonces este problema que por ahí viene desde antaño, lo tratamos en esta época, pero siempre se apunta a que, bueno, no se pueden tomar cosas de antes porque esto tiene que estar circunscrito al propio proceso actual, a los valores del momento, a los recursos que ahora hay y que antes no había. Entonces dice, es como poner como un velo que cegue que estos problemas ya fueron resueltos por otra generación y que se sigan embarrando lo mismo como si fuera una novedad, ¿no? Impresionante. Terrible. Sí. Terrible. Y trata este tema del pensamiento. Yo me anotaba por ahí las primeras cartas. Por ejemplo, ¿no? En la carta 1 habla del tema del pensamiento, ¿no? Y de la persona embarullada que pueden coexistir en su mente una cantidad de ideas bien diferentes. Sí, hasta opuestas, dice, ¿no? Ay, déjalo que se embarulle sí. Y que tenga en su mente bailoteando distintas disciplinas, aunque sean todas opuestas entre ellas, ¿no? Ahí está. Sí. La carta 2 habla acerca de la iglesia y es
muy interesante, cosas que nos pasan hoy por hoy. Dice, bueno, que vaya a la iglesia y que se ponga a pensar en cómo está vestido fulano y en cómo canta mengano, y eso va a ser lo mejor porque así se va a distraer. Y digo, a eso vamos con esas cuestiones bien de hoy en día que digo, nos pasan. Y esa también es la cuestión bien, bien práctica y hasta, no sé si decir devocional de este libro, que lo podés leer, ¿no? Lees una carta por día y te lleva a pensar en bueno, yo en qué forma me estoy viendo también tentada en estas cosas, ¿no? En estas cuestiones que capaz que, bueno, el diablo quiere llevarme, ¿no? A pecar. La carta 3 un poco hablaba de eso, de los conflictos familiares con su madre y también de la estrategia, bueno, que piense que el otro piense lo otro y que no se pongan de acuerdo, ¿no? Que cada uno piense que está transmitiendo las cosas bien y que el otro está equivocado. Tiene como esas cuestiones bien que nos pasan, ¿no? Y que uno dice, bueno, qué increíble. Y bueno, las gracias a un hombre como C.S. Lewis que se animó a plasmar esto en un libro, porque hay que animarse, ¿no? Como creyente, a de alguna manera darle voz al diablo, entre comillas, ¿no? Sí. No sé cómo fue recibido este texto. Bueno, en el prólogo habla un poquito de esto, ¿no? Sí. Fueron cartas que se publicaron originalmente. Vos decías, bueno, el libro aparece en el 1942, pero eran artículos independientes que se publicaban en un diario. Manchester algo. El Manchester Guardian. Ahí va. Ahí está. Y hubo algunas respuestas, ¿no? Que en el prólogo de este libro se citan que sí, que la gente como que no lo entendía, no lo terminaba de entender el sentido, ¿no? De estas cartas, de estos artículos que después se terminan justamente compilando en la obra que nos llega a este día. Sí. Y sabés que me gustó en la página 18, en este prólogo, cuando Lewis está explicando algunas cuestiones interesantes que a vos también te habían llamado la atención. ¿Cómo surge este libro, ¿no? Primeramente estos artículos? Dice, algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudios de teología moral y de ascética. Olvidan sin duda que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender cómo funciona la tentación. Mi corazón, no necesito el de otro, me mostró la maldad de los impíos, ¿no? Me parece súper valioso esto, ¿no? El hecho de que es una cuestión de ser sincero con uno mismo, ¿no? Para poder llegar a comprender estas verdades, ¿no? Y cómo esas cositas nos trabajan en la mente y nos llevan al error, en definitiva, ¿no? Sí, porque nos gusta como eyectarlo hacia afuera y decir, bueno, esto, ¿cómo habrá hecho, no? Como planteaba él, bueno, no, años de teología estudiando, y en realidad no, es algo tan simple y a la vez tan complejo como el evangelio, ¿no? O sea, el mal que hay en uno, y por la herencia adámica, con el pecado que todos traemos, ¿no? Y que de la que necesitamos restauración y sanidad todo el tiempo. Y me gusta porque Lewis en esa frase no se para en una cuestión de decir, sí, desde mi santidad veo el error, la tentación del otro. No, no, desde lo que me pasa a mí, de lo que yo vivo en mi corazón, es que él escribe estas cartas, ¿no? Sí. Bueno, y ahí también lo que vos planteabas, ¿no? El desafío emocional, intelectual, espiritual, pero hasta físico, que le llevó el libro, porque de hecho también después tuvo como una demanda fuerte en esto de por qué no continuarlo y seguir, ¿no? Como con el proceso de las cartas. Y si me permitís voy a leer, que anoté una frase también, un poco, son dos frases en una que dice, aunque nunca escribí con tanta facilidad, nunca escribí con menos gozo. ¿No? Claro. Casi me ahogo antes de acabar el libro. Hubiera ahogado a mis lectores si lo hubiera prolongado, ¿no? Y se menciona que al final también de la mitad al final del proceso de redacción del libro, su salud física estaba bastante debilitada también, ¿no? Wow, él había notado un cambio, todo un deterioro desde, como lo plantea, desde su gozo hasta su salud física, que en realidad está todo vinculado. Entonces, no, esto, que
por un lado, esta paradoja, lo fácil que me resultó, y por otro lado, a medida que iba escribiendo, claro, porque te tenés que estar posicionando como desde un lugar muy oscuro, buscando como, ¿no? La estrategia para la ruina. Qué fuerte, ¿no? Sí. Espiritualmente Sí. hablando, esto de animarse. ¿Te parece que vale la pena animarse, ¿no? A darle esta, como te digo, no sé si decirlo de esa manera, pero es como darle una voz al diablo. Pero lo hace Lewis desde una estrategia muy aguda, ¿no? Porque no es que le da voz por darle voz, Sí. sino que, o sea, le da voz, pero con la intención de despertarnos a los cristianos, ¿no? A los cristianos y no cristianos también, ¿no? Como de darnos un sacudón, miren lo que está pasando, ¿no? En el mundo espiritual, que a veces me parece que un poquito ignoramos, ¿no? Sí, un poquito bastante. Y de hecho, ¿no? El libro deja entrever qué es la estrategia. El colaborarnos en ignorar que ignoramos, ¿no? El ayudarnos a ver que no vemos. El no ver que no vemos. Habla de eso, ¿no? Hay una carta que habla de eso. Sí, y hay un fragmento, si no recuerdo, es al comienzo, en el prólogo, en el prefacio, que él comenta un poco, ¿no? Que, bueno, la humanidad siempre ha incurrido en dos grandes errores en relación a lo que es los diablos y todo lo que tiene que ver con lo satánico. Que uno de ellos es negar su existencia, no creer que existen, y por otro lado, tener como una insana obsesión por inmiscuirse y adentrarse en el mundo de todo lo que tiene que ver con lo satánico. Dice, y en ambas de estas dos posturas Satanás se siente elogiado, ¿no? Y es una estrategia que igualmente le viene bien, tanto como el ignorar que existe, como por otro lado, esto, ¿no? De una forma insana, sentir como una curiosidad y querer investigar y saber más, ¿no? Y de hecho la aclara, porque justamente esto que vos planteabas, ¿no? Escribir un libro desde una perspectiva puramente satánica, dice que el objetivo no era esto, redarguir y desarrollar como lo que tiene que ver una perspectiva del diablo y de las huestes espirituales malignas, sino que tiene que ver con aportar una nueva perspectiva sobre la humanidad. Entonces uno lo dice, bueno, pero esto es un libro, que está el personaje principal, digamos, es un diablo. Toda la estrategia y estratagema que prepara tiene que ver con, sí, pero el objetivo no es ese, no es como pararse del lugar del diablo, sino aportar una nueva perspectiva sobre la humanidad y sobre su vivir. Claro. Y desde ahí es bien interesante porque teniendo un mismo libro, uno se puede apoyar o puede hacer más foco en una postura o en otra, ¿no? De hecho, también dice, y lo aclara, que el diablo siempre ha sido un mentiroso y que no se le puede creer nada, incluso de lo que él le está escribiendo. Y ahí, al comienzo te da esa frase. Entonces vos ya como que te parás frente al libro que decís, opa, ¿qué pasa acá? Sí. ¿Cómo leo esto? Sí, me parece que fue brillante y sumamente oportuno que haya hecho estas aclaraciones al comienzo, antes de comenzar, que uno pueda comenzar la lectura de las cartas, justamente por esto, ¿no? Aclaraciones que eran necesarias. Acá el foco no se trata sobre el Satanás, acá el foco se trata sobre los humanos, lo que hacemos, el no ignorar ciertas realidades, pero además también dice, recordemos que el diablo siempre ha sido y siempre será un mentiroso. Entonces no podemos tomar nada de lo que dice como una verdad. Y de hecho es algo que se despliega en las cartas, porque aparece sumamente la ironía, el sarcasmo. Bueno, de hecho, incluso las cartas que tienen un cuerpo, ¿no? Como el saludo, el mensaje principal y la despedida, aparecen como demostraciones afectuosas hacia el sobrino que estaría discipulando o entrenando. Y en realidad es todo mentira, ¿no? Porque de hecho lo deja ver al final, no vamos a spoilear, pero al final la última carta deja bien claro. Porque uno diría, ay, entonces hay como una relación de afecto entre esta... Con mucha ironía también, ¿no? Sí, sí, y de hecho fue la perspectiva en la que él desarrolla el libro, ¿no? Entendiendo como el infierno como una especie de buró administrativamente sumamente burocrático, donde hay como informes secretos, ¿no? Donde una sección no puede enterarse de lo que pasa con otra. Y de la mitad en adelante en varias cartas deja entrever eso, ¿no? Cuando
confesiones o oraciones que él hace, oraciones como frases, ¿no? Como Sí. de orar, a su sobrino, en las que por momentos pareciera que lo exalta a Dios. Y dice algo así, lo parafraseó como, no habría problema si alguien llega a ver esto que te estoy escribiendo, pero manténlo bajo 7 llaves, ¿no? Porque por momentos parece que hiciera confesiones, porque algo que aparece a lo largo de las cartas también es ¿cuál es el secreto que Dios guarda sobre su amor por la humanidad? Porque nadie, lo plantean, ¿no? Nadie puede amar porque sí. Entonces sus hijos tampoco pueden amar porque sí, todo el tiempo tratan de desmantelar ese misterio, ¿no? En esto de... No, acá hay otros intereses que no se nos están dichos. Pero en medio de esa exasperación, a medida que van viendo que el paciente va progresando en su vida de fe, en su relación con Dios, este diablo experimentado trata como de hacer reaccionar por momentos a este diablo novato, como haciéndole ver lo que está en juego, ¿no? Y en esa narrativa se le escapa, podríamos decir, como ciertas expresiones sobre Dios, que si otros diablos se enterasen que él cometió eso, claro. entonces aparece lo satírico todo el tiempo, ¿no? Y es muy, pero igual todo esto que estás diciendo es muy bíblico. E insisto, ¿no? Cuando uno va leyendo encuentra muchos elementos bíblicos en este texto, ¿no? Muchas cuestiones bíblicas, o llamamos principios teológicos, ¿no? Sí. O sea, no es que, está bueno también aclarar esto, no es que Lewis escribe algo desde su imaginación o desde lo que a él le parece, sino también muchas cuestiones bíblicas, muchos principios que encontramos en la Biblia, ¿no? Eso que dice que los demonios también creen y tiemblan, viste que hay un versículo, ahora lo tengo que buscar, ¿no? Es real, que los demonios evidentemente entienden, creen en la existencia de Dios, ¿no? Porque lo conocen, además. ¿Tenés algún apunte, Fer? ¿O vamos cerrando? ¿Algún tema pendiente, algo puntual? No, para que tenga sí, presente la como gente. para animar a seguir leyendo. Y si me permitís, hay Sí. un párrafo, hay 2 que están tremendos, pero A leo ver. uno de la carta 28, ¿no? Para que la gente se enganche. Sí, que dice, mientras son jóvenes, hablando de las personas, siempre les encontramos saliéndose por la tangente. Incluso si nos las arreglamos para mantenerles ignorantes de la religión explícita, los imprevisibles vientos de la fantasía, la música y la poesía, el mero rostro de una muchacha, el canto de un pájaro o la visión de un horizonte, siempre están volando por los aires toda nuestra estructura. No se dedicarán firmemente al progreso mundano, ni a las relaciones prudentes, ni a la política de seguridad ante todo. Su apetito del cielo es tan empedernido que nuestro mejor método en esta etapa para atarles a la tierra es hacerles creer que la tierra puede ser convertida en cualquier cosa. En el cielo, en alguna fecha futura, por la política, o la eugenesia, o la ciencia, o la psicología, o cualquier cosa. Wow. ¿No? Uh-huh. Esto de, en realidad, es otro mensaje fuerte que trae el libro. Todo el tiempo lleva a sacar a la persona del presente y mandarla o para el futuro, que viva en el pasado, pero sobre todo en el futuro, pero no en cualquier futuro, no en el futuro de la eternidad, sino en el futuro, acá en la Tierra, en lo que está por venir, lo que vas a hacer el próximo año, los próximos 5 años, donde vas a estar. Y desde este lugar apunta a quitar la mirada de la eternidad, pensando que el mundo cada vez puede ser un lugar mejor. Y esto está hablando de los cristianos, ojo, cuando ponemos toda nuestra fe, nuestra esperanza en un próximo político de turno, o que algún tipo de ciencia o disciplina, como decía, Claro. la ciencia en general o la psicología, que va a traer mayores verdades, mayores conocimientos y que eso nos va a hacer libre o nos va a dar mejores oportunidades para vivir acá en la Tierra. No va a ser como de la Tierra nuestro punto final y en la medida que nos olvidamos de la eternidad, ahí ya estamos siendo bastante alejados de Dios y por ende de la verdad de lo que va a pasar con nosotros también. Sí, y tiene que ver un poco con esto que decíamos, Fer, de que ignoramos el mundo espiritual, ¿no? Y era lo que yo me pensaba, perdón, mientras repasaba este libro para hacer contigo este programa. ¿Te parece que ignoramos entonces el mundo espiritual? Sí. Hoy por hoy, la iglesia. Bueno,
Estoy muy, muy Lewis. Porque- Hablan de esto, de que todo el tiempo llevar a las personas a vivir en un mundo material. Aunque parezca, suena como contradictorio, ¿no? Paradójico el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, ignoremos el mundo espiritual. Pero yo creo que luchamos, ¿no? Contra esta cuestión materialista todos los días, ¿no? Sí, pero bueno, ahí es interesante esto que planteas, porque cuando decís el mundo espiritual, encontramos como muchos sesgos también. A Porque ver. una cosa es ver el diablo está en la sopa. Claro. Que eso nos exime de nuestra propia responsabilidad como personas en Wow. cosas que nosotros tenemos responsabilidad. Wow. Y no podemos echar afuera o deshacernos de eso y decir, esto es por el diablo me está atacando. No, hay cuestiones, hay como, Sí, ya te digo, sí. muchos sesgos dentro del espacio eclesiástico que nos pueden llevar a el enemigo se hace una fiesta con esto, distorsionar la realidad o la forma en la que interpretamos también el mundo espiritual. Claro. Porque también como hijos de Dios tenemos que recordar todo el tiempo la palabra. Y es que nada de lo que nos acontece es algo que a Dios lo agarra desprevenido o algo que Dios se le escapó de las Claro. manos. Ujú. Todo lo que vivimos son cosas que Dios permite. No que las envía Él directamente, pero sí que Dios permite. Ujú. Recordemos también el libro de Job, donde parece una forma muy explícita esto, ¿no? Pero sí que ignoramos el mundo espiritual, no tanto desde ahí de empezar y escucho cosas, se mueve, Sí, no sí. desde ahí, que a veces lo Sí. interpretamos, sino sí entendiendo que hay una lucha de poderes, Sí. que no los vemos, hay una realidad espiritual que no la vemos, entre el bien y el mal, que de hecho es la alegoría que plantea el libro, ¿no? Esta alegoría entre el bien y el mal viene a representar un poco Claro. las crónicas, las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso y también entender que es lo que un poco muestra este libro, no es como estar todo el tiempo buscando el diablo en todo, ni sobre todo para afuera, sino es hacer un ejercicio que Ahí arranca está. conmigo, no es como vos estás diciendo esto, estás inspirado por el diablo, te está influyendo, no es como hacia el otro, es una invitación a Claro. mirarse a uno mismo con la palabra. Claro. Porque también si yo me empiezo a mirar conmigo mismo, que es una de las formas que plantea acá, ¿no? Como esta especie de meditación donde todo el tiempo estoy meditando para adentro y pretendo alcanzar como un estado, ¿no? de nirvana. Y dice, eso también nos aleja de Dios. Entonces, ¿meditando en qué? En la palabra, porque la palabra es la que nos hace libre. Nos hace Wow. libres de nuestros propios miedos, nos hace libres de nuestras malas interpretaciones. Ujú. Entonces, desde ahí tenemos que tener como ese cuidado, esa diligencia, pero sí en esto que plantea que a veces ignoramos que hay cuestiones que vos decís, esta discusión, no sé, un matrimonio, ¿no? Una casa. Pasó porque sí, podemos estar un poco enojados, podemos estar frustrados y hasta ahí no hay problema. El tema es qué hacemos con eso y cómo lo encaramos, ¿no? Claro. Y ahí es donde el enemigo se puede estar haciendo una fiesta Ujú. porque nos distanciamos, porque emocionalmente nos mostramos más distantes y fríos, o cuando caemos también como en una indiferencia un poco de lo que le pasa al otro, ¿no? Ujú. Este libro nos invita también a ver cómo el enemigo toma todo lo que Dios ha creado, de hecho lo dice en distintos pasajes del libro, y lo retuerce Sí. hasta deformarlo. Entonces, hasta lo que son virtudes, no dice hagamos algo lo opuesto, dice tomemos esto porque al enemigo, es decir, a Dios no hay nada que le invada más como desde ese, lo que no puede ser es como esto, tomar lo bueno y distorsionarlo. Entonces, todo lo que es lo bueno, y aparecen distintas cartas, el amor, el amor romántico, el amor sexual, el amor a Dios, Ujú. el amor al otro, el amor a las cosas, al mundo. Bueno, todo esto, empecemos de eso que Dios creó, y de ahí lo distorsionamos, ¿no? Por ejemplo, Sí, 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 sí. una mención que hace sobre la humildad en una de las cartas en referencia a la madre del paciente, ¿no? Entonces dice, déjala creer no que la humildad es el abandono de sí mismo, sino que es como, parafraseo, minimizar sus propias virtudes o talentos que tiene, ¿no? Entonces, comenta después, ¿no? No es que cuando las personas vean un trabajo bien hecho, no que se alegren por igual que lo hizo otro o que lo hizo él mismo, sino que sienta esa cosa de ese orgullo de esto quedó bien hecho porque lo hice yo, pero que no se sentirían igual si lo hubiera hecho otra persona, ¿no? Entonces, ahí es como algo de que se Sí, sí, complota la humildad con el orgullo, pero las distorsiones que hacemos las personas de la Sí. humildad, ¿no? Ujú. El problema no es que vos estés satisfecho con algo que hiciste bien. El problema, y ahí también aparece la distorsión, es donde creas que estaba bien hecho porque vos lo hiciste. Ujú. Y si algo, por ejemplo, creo que menciona una catedral, ¿no? La hizo otro sentir como esa cosa de ¿por qué no lo hice yo?
¿no? Entonces es esto de tomar lo bueno, las cosas buenas que Dios ha hecho y retorcerlas a tal nivel que se deforma, ¿no? Muy toda esta cabecita bien apologética de Lewis, ¿no? Sí. Que nos lleva al razonamiento, Sí. al análisis de las cosas, ¿no? Es una lectura ágil, atractiva, pero que tiene como esas joyitas que a veces hay que leerlas 2 veces para poder entenderlas bien, ¿no? Sí, para procesarlo. Y esto que decíamos, ¿no? Bueno, también como confrontarnos uno. Repito, Lewis aclara, hay que tomar, no tomar esto como una especie de Biblia espiritual. No, ahí va. Pero es una narrativa que mezcla la fantasía, como vos decías, la fantasía por los personajes y despliegue de cosas, en cómo lo presenta él, con verdades espirituales, ¿no? Con verdades bíblicas, claramente. Pero también, como dice en sus escritos, él no pretende hacer como un debate teológico, sino lo que se busca también con este libro, que se vio como la inspiración de Case, es esto: arrojar una nueva perspectiva sobre la humanidad en relación a cómo vive. No hacer el foco en los diablos y si esto será así, si esto será igual tal cual en la vida real, Ahí y si el diablo hará esto, y si tendrá esto, y si habrán sobrinos. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso, porque también puede ser una distracción que nos lleve a no prestarle atención a algunas señales o alertas que nos da. De todo esto que está revertido lo tenemos que tomar y, como decías bien, hacer ese proceso arduo, emocional, intelectual y espiritual de decir, bueno, a ver, en qué cosas me puedo sentir identificado y que puedo ver que decir, pucha, en esto tengo que prestar un poco de atención o estar atento y ver cómo lo trabajo. 2 textos, para terminar, 2 textos que no podemos evitar en la Biblia. 2 Corintios 2, hablando del tema, bueno, ahí Pablo habla acerca de la cuestión del perdonar, ¿no? A las personas que se equivocan, perdonar las ofensas, ¿no? Acerca de que, bueno, sí, una persona recibe una cierta corrección, una cierta disciplina, pero también es necesario perdonarla, y dice, a quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En otra versión dice, no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Y habla de todo este trabajo, en definitiva, que un poco queda plasmado en este libro. Y bueno, y después está el icónico Efesios 6:10 acerca de la armadura de Dios, ¿no? Que habla de ponernos esta armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Como vos decías, sin llevarlo a una obsesión insana, no. Pero esa conciencia de que sí, de que estamos, ¿no? Metidos no solo en este mundo que material palpamos, físico, sino que hay también un mundo espiritual, ¿no? El Señor nos ayude en esto. Y bueno, y dejarle a la gente entonces la recomendación, señoras, señores, Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, una lectura ágil, atractiva. Nuevamente les voy a mostrar por ahí la edición que yo tengo. Sí, atemporal podríamos decir casi también. Sí, con una vigencia tremenda, a pesar de ser un libro que tiene sus buenos 80 años, ¿no? Prácticamente. Fer, muchas gracias. Estuvieron escuchando en este programa nuevamente a la licenciada en Psicología Fernanda Lago. Gracias por animarte a estar en otro club de lectura. Gusto. Recordarle a la gente que pueden encontrar el programa anterior que hicimos con Fernanda, también los programas que hicimos acerca de las crónicas de Narnia y de la vida de C.S. Lewis con el profesor Stefan Marchenko, todo esto en nuestro canal de YouTube Club de Lectura RTM, también en su aplicación de podcast como Spotify, busquen Club de Lectura RTM. Estamos en Instagram con el mismo nombre, allí nos pueden seguir, se enteran de las novedades, nos mandan su mensaje privado con algún comentario, alguna opinión. Si es que leyeron las cartas del Diablo a su sobrino, nos cuentan, Claro. qué les ha parecido, en qué manera les ha movido, si les ha aportado algo en su andar cristiano, por favor, nos lo hacen saber. Puede ser por esa vía del Instagram, puede ser con un comentario en YouTube. Y también recuerden... Pancartas también en la fuera de la radio. Bueno,
No, así como pasacalle, ¿no? Manifestación. Amamos club de lectura. Ahí va. Aguante C.S. Lewis. Claro. Sugerencias. Se vienen stickers, para el termo, la materia. Ahí está. Recuerden también que estamos los sábados, todos los sábados 21 horas por el 610 AM Radio Transmundial Uruguay. Allí nos escuchan si prefieren la radio, el medio tradicional de la radio. Será hasta la próxima entonces y se llevan deberes, a leer. Hasta la próxima.